Amados, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, Nuevas Fuerzas. En esta semana hemos estado hablando acerca de lo que Jesús vino a dar al mundo. Hemos visto que vino a dar salvación, hemos visto que vino a darnos también luz, vino a darnos libertad. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes esta cuarta razón cuarta cosa que Jesús vino a darnos, y es que Jesús vino a darnos una vida de ejemplo. Juan 13:15 nos habla acerca de lo que Jesús nos dijo con su vida. Dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo vino a este mundo para enseñarnos cómo debemos vivir. Un verdadero cristiano es aquel que vive tratando de imitar a Cristo, y ese es el significado de nuestra diferencia de otras creencias. Es que nosotros no somos llamados cristianos porque tratamos de imitar a Cristo, y esa es nuestra meta, o ese debería ser nuestro propósito en esta tierra. Pero también quisiéramos compartirles en qué Cristo nos ha dejado ejemplo. Sabemos, ¿verdad?, que Cristo vino y vivió en esta tierra, y no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Pero ¿a qué o qué nos dejó ejemplo Jesús? ¿En qué áreas Jesús vino a mostrarnos su ejemplo? Primero, la Biblia nos dice en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 8, que Él nos dio ejemplo de obediencia. Dice la Biblia desde el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino a darnos ejemplo de obediencia. Dios, como dice su palabra en el capítulo número 2, versículo número 8, que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo obediente y obediente hasta la muerte. El ejemplo que Jesús nos dio de la obediencia al Padre es un ejemplo que no tiene límite, sino que nos enseña por medio de su vida que debemos de obedecer a Dios incluso hasta la muerte. Jesús nos dejó un ejemplo, hermanos, de obediencia. También la Biblia nos dice que Jesús nos dejó ejemplo de servicio. En Mateo capítulo 20, versículo número 28, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice la Biblia que Cristo vino a darnos ejemplo de servicio. No vino para ser servido. Él, siendo Dios, no buscó el servicio de los demás, sino que Él vino a servir a otros, vino a servirnos a nosotros. Por eso es que debemos de aprender no solamente la obediencia de Jesús, sino también el servicio que Él nos dio y que quiere que nosotros también tengamos hacia los demás y hacia Dios el Padre. Como tercer punto, hermanos, no solo nos dio un ejemplo de obediencia, de servicio, sino que también nos dio un ejemplo de perdón. En Lucas capítulo 23, versículo número 34, dice la Biblia, desde el versículo número 33 en la parte final, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dice el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, incluso antes de morir, mostró el perdón hacia los demás, ¿verdad? Lo crucificaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, siendo Él inocente, y aún así Él exclamó diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios, a través de Jesucristo, nos enseña que debemos de perdonar. No importa lo que hayamos pasado o el insulto o el agravio que nos haya hecho alguna otra persona, debemos de aprender a perdonar como Jesús también perdonó. Debemos de ser obedientes como Jesús fue obediente, y debemos de servir como Jesús sirvió. Y como último, hermanos, quisiera compartirles que Jesús también nos dejó ejemplo para que podamos no solamente seguir su ejemplo en obediencia, en servicio, en perdón, sino que también en amor. ¿Verdad? Dice la Biblia en Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice la palabra de Dios
que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Verdad? Jesús es el ejemplo perfecto del amor. Él se entregó por amor a nosotros y sufrió el oprobio, ¿verdad? En amor a nosotros. Y ese es el ejemplo que Él nos dio. Un ejemplo de obediencia, un ejemplo de servicio, un ejemplo de perdón y un ejemplo de amor. Hay muchas cosas que podemos aprender de Jesús, pero yo creo, hermanos, que si seguimos estas 4 cosas, nosotros podemos ser imitadores de Él. Y quisiera que meditáramos en este día, hermanos, como hace mucho decía un predicador, cuando no sepamos qué hacer en alguna situación, preguntémonos qué haría Jesús. ¿Verdad? Si estamos pasando por alguna situación difícil o complicada, preguntémonos qué haría Jesús en esta situación, y ese es lo que Él nos manda, que vivamos una vida que vivamos una vida que refleje el ejemplo que Jesús nos dio. Y esperamos, hermanos, que Dios nos ayude a poder ser imitadores de Él para poder reflejar la luz de Jesús en nuestras vidas, hermanos. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga.